Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros cada día en este devocional de Tiempo con Dios es Vida Viva. Los saludamos desde la Iglesia Río de Vida aquí en España y para nosotros es una bendición poder compartir y crecer juntos en la palabra de Dios. Vamos a escuchar el pasaje de hoy que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Vamos a escuchar los versículos del 7 al 25. Enseguida regresamos. Romanos 7, del 7 al 25. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Y tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Estamos de regreso y bueno, la verdad que hoy yo creo que más de uno es confrontado, por decirlo de buena manera, ¿no? con la porción del día de hoy. Hacer lo que no quiero hacer. En Romanos 7 no describe a un incrédulo o a un creyente que vive conforme a la carne, sino que describe a un discípulo victorioso. Fíjense aquí en Romanos 7:15 está escrito, Pablo lo escribe y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo creo que más de uno se puede identificar con este versículo y se puede identificar de hecho con lo que Pablo estaba pasando en ese tiempo. Puede parecer un poco extraño lo que Pablo dice aquí, porque dice, ¿por qué harías lo que no entiendes? ¿Por qué hacer lo que no debo hacer? Es algo contradictorio y algo que trae dentro de nosotros un conflicto entre el bien y el mal, un conflicto entre lo bueno y lo malo, un conflicto entre la bendición y la maldición, un conflicto en obedecer y desobedecer. Entonces aquí Pablo no escribe de cometer pecado de manera consciente, conscientemente ceder ante los deseos de la carne. Entonces, porque cuando cometes pecado de forma consciente, de forma que tú sabes que lo que estás haciendo no está bien, entonces sabes y entiendes muy bien lo que en realidad estás haciendo. Entonces, la gente que no conoce a Dios, la gente que vive de cualquier manera, la gente que no entiende lo que es pecar contra Dios, esa gente es la gente que peca inconscientemente, por decirlo así. Creen que es la manera de vivir normal y natural. En cambio, más cuando usted y yo llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, llegamos a conocer a Dios, Dios nos confronta con su palabra. El Señor nos confronta y nos hace ver lo que es pecado y nos hace ver lo que es una vida de santidad.
Y cada día de nuestras vidas, mientras estemos nosotros aquí en la tierra, estaremos como aquellas películas cómicas o esos cómics de niño, cuando tenemos al angelito de un lado y al diablito del otro lado, el uno diciéndonos lo correcto, lo bueno de hacer, y por otro lado el malo diciéndonos no está bien, y hay un conflicto, como decía, dentro de nosotros. Hay una lucha constante dentro de nosotros, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, nuestra carne es débil. Y una lucha entre lo bueno y lo malo, una lucha en nuestra mente. Hay un campo de batalla en nuestra mente. Y fíjese, Pablo no sirvió a la ley del pecado con su mente. Él recibe la luz en su hombre interior a través de la palabra de Dios. Él tiene un encuentro con Jesús y empieza a deleitarse en amor, en bondad, en misericordia, porque esa era la actitud de su mente. Eso era lo que él había aprendido de la palabra de Dios, y eso se quedó en su mente, en su corazón, en aquellas áreas donde él recibió la luz, ¿no? Y allí es donde él crucificó el pecado en su cuerpo, y allí es donde crucificó él es prácticamente su mente, ¿no? La cual servía a Dios para los deseos pecaminosos. ¿Sabe? Hay un campo de batalla inmenso en nuestra mente, porque leo y medito en la palabra de Dios y me enseña la manera de cómo caminar en obediencia, y me enseña la manera de cómo obedecer y agradar a Dios. Pero sin embargo mi carne, la debilidad que todavía hay en mí, me dice hacer otra cosa. Entonces había muchas áreas en la vida de Pablo donde todavía no había recibido la luz, de manera que eso lo llevaba a hacer cosas que aborrecía. Y nosotros nos encontramos en el mismo conflicto, y no podemos decir, hoy Pablo, todo lo que pasó, hoy pobre, todo lo que vivió, cómo él tenía esa lucha. Nosotros también la tenemos cada día de nuestras vidas. Por eso él dice en Romanos 7:23, dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Ya había un cambio allí en su mente a través de la palabra de Dios, dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo entendía que él era carnal, vendido al pecado. Entonces con su mente servía a Dios, pero también se dio cuenta que en él todavía moraba una carnalidad, moraba todavía el mal en su carne. Entonces su mente, la cual servía a Dios, estaba en contra de su carne, y eso creó un conflicto interior de voluntades en él, ¿no? en su cuerpo. Entonces es increíble, porque él más adelante él dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde, o el Espíritu Santo le trae una respuesta a él, y le dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos ha dado el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el cual nos puede mostrar el camino verdadero, el cual nos puede mostrar a través de la luz de las Escrituras lo que en realidad nos conviene para cada uno de nosotros. ¿Sabe? El Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer morir todas esas obras del cuerpo, y por el Espíritu entonces viviremos, dice su palabra. Confiemos en que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad. Sigamos meditando en la palabra de Dios, sigamos escudriñando la palabra de Dios, porque cada vez que escudriñamos y meditamos en su palabra, más va a crecer el Espíritu Santo en nosotros, y más revelación va a haber en nosotros, y más luz va a haber en nosotros, y va a ir de hecho apagándose todas esas obras de la carne. Pero usted dice, ¿cuáles son esas obras de la carne? Tantas cosas que hay: el chisme, el malentendido, el odio, la raíz de amargura, la maldad, resentimiento. Cuántas cosas de las cuales batallamos día a día, y que solamente con la palabra de Dios eso podemos irlo quitando de nuestra carne. Era la meditación del día de hoy, y de verdad le inco que usted pueda seguir manteniéndose en obediencia, fiel al Señor en todo momento, y va a ver que seremos más que victoriosos en Cristo Jesús. Le decimos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Señor, hoy, Señor, tú nos confrontas, Señor, como siempre lo haces, con ese amor, persuadiéndonos delicadamente, Señor, diciéndonos que
Señor, que tenemos que terminar con ese conflicto que hay dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme a tu palabra, a obedecer tu palabra, que cada día pueda menguar nuestra carne para que tu Santo Espíritu siga creciendo en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Recuerde que este devocional es algo personal que usted mismo tiene que hacer. Experimente lo que nosotros hacemos cada día buscando a Dios. No olvide adquirir su devocional mensual en su distribuidor habitual. Para más información y para adquirir Tiempo con Dios en su país, escriba a contacto@durannolatino.org. Le esperamos en el siguiente espacio de Tiempo con Dios es Vida Viva.